Amigos del canal del Congreso, bienvenidos a esta entrevista especial. Uno de los grandes retos de la humanidad es la lucha frontal contra el hambre en todo el mundo. Por tal motivo, desde octubre del año pasado existe en nuestro país el Frente Parlamentario contra el Hambre, que es presidido por el congresista Modesto Julca, quien nos acompaña en esta oportunidad. Y aquí, por supuesto, le damos las gracias y la bienvenida, congresistas. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Bueno, así es. El Perú desde octubre del año pasado cuenta con un frente parlamentario que se ha creado de manera multipartidaria en el que están representados todas las bancadas, ¿no? Este frente parlamentario tiene una agenda muy especial y muy amplia que tiene que ver justamente con la lucha contra el hambre, con el tema de agricultura familiar, la parte de salud y una serie de aspectos más que es necesario que comencemos a trabajar no solo como legisladores sino como país. Por ello creo que la oportunidad que tenemos ahora de poder realizar en el Perú un foro a nivel latinoamericano que será en noviembre próximo nos permitirá tener y plantear una agenda nacional, ¿no? El tema del hambre tiene que ver con el tema de la lucha contra la pobreza, tiene que ver con el cambio climático y unos aspectos más que esperemos podamos, no solo los parlamentarios, sino todas las instituciones a nivel de la sociedad civil, a nivel de las instituciones del gobierno, puedan comprometerse y trabajar de la mano para poder lograr superar y lograr que este tema del hambre no sea un problema como lo es hoy y que finalmente podamos superar y mejorar en estas acciones. Y que evidentemente merece que existan más iniciativas de este tipo donde los esfuerzos de todos los países puedan concatenarse en una solución viable y que beneficie a la mayor cantidad de gente. También nos acompañan en esta oportunidad la coordinadora regional de los Frentes Parlamentarios de América y el Caribe, la congresista de la Asamblea Ecuatoriana, María Augusta Calle Andrade, y también el coordinador de la Iniciativa de América Latina y el Caribe Sin Hambre, el funcionario regional de la FAO, el ingeniero Luis Lobo Guerra, a quien les damos las gracias y la bienvenida, y con quienes vamos a conversar más adelante precisamente sobre el sexto foro que se va a llevar a cabo aquí en nuestro país en noviembre de este año. Pero antes de eso, congresista, para que las personas que quizás todavía no conocen del trabajo de este Frente Parlamentario contra el Hambre, ¿podría explicarnos un poco cuál es la labor que tiene y los objetivos que se han trazado en el mediano plazo? Bueno, creo, como decíamos, un problema que tenemos que superar, que está relacionado con mucho más, es el tema del hambre, la pobreza y el cambio climático. Para ello, en cada país tenemos que implementar normas, leyes que permitan no solamente institucionales, sino generar una corriente de cambio y acciones concretas respecto a la superación del hambre y al tema de la pobreza. Por ello, nosotros aquí en el Congreso hemos creado una comisión multipartidaria, un frente parlamentario. No, hemos tenido la oportunidad de participar ya en un evento a nivel internacional en el que logramos justamente que se designe a Perú como sede del sexto foro. Vamos a participar en una serie de reuniones adicionales en el que nos están permitiendo crear una agenda que vamos a comenzar a trabajar y ya estamos trabajando. Justamente en esa línea hemos propuesto ya semanas atrás a la mesa directiva del Congreso una serie de aspectos que deben comenzar a abordarse respecto al tema de lo que tiene que ver con el hambre. ¿No? Es, por ejemplo, la agenda temática que hemos propuesto, que esperemos se pueda discutir las próximas semanas, en el que está la Ley de Seguridad Alimentaria, ¿no? Que ya había sido aprobada en un inicio, pero finalmente ha vuelto a replantearse por un tema básicamente legalista. Está la Ley de Agricultura Familiar y está una serie de normas que esperemos poder abordarlos, y para ello estamos contando en este Frente Parlamentario Perú con congresistas de casi todas las bancadas. Tenemos al presidente de la Comisión Agraria, William Monterola, al presidente de Inclusión Social, Willer Ruiz, al congresista Diego de Sima, a la congresista Marisol Espinosa, a la congresista Coari, al congresista Becerril y otros más, que son miembros de este frente y que hay un entusiasmo por generar desde el Congreso, no repito, una serie de aspectos legislativos y leyes, pero sobre todo crear y generar una corriente y una agenda que afrontemos todos en el futuro, ¿no? En materia legislativa mencionó el proyecto de ley sobre seguridad alimentaria. Me gustaría que fuese un poco más específico sobre lo que aborda este proyecto de ley. Bueno, creo que no solo en el Perú, sino en el mundo, ya
la necesidad de poder legislar y regular todo el tema que tiene que ver con la seguridad alimentaria, que en realidad es un derecho que debemos de afrontar e inclusive en muchos países, como en este caso de Ecuador, por ejemplo, y existe esta ley y va más allá porque hablamos de soberanía, ¿no? El derecho a la alimentación es un derecho que tenemos todos las personas en sí, y los gobiernos estamos obligados a legislar para garantizar, ¿no?, tanto la accesibilidad como la participación en esta alimentación. Y lo otro, esto significa luchar directamente contra el tema del hambre y la pobreza, ¿no? En ese sentido, esta ley no solo va a generar el hambre, sino generar también en las familias, sobre todo a nivel de las comunidades, de las regiones, ¿no?, la posibilidad de poder crear y generar sus propios productos, ir sobre el tema también de cambio climático. Entonces es una ley muy necesaria que esperemos en los próximos plenos podamos aprobarla, ¿no? Esto, repito, va de la mano con otras leyes más que tenemos que ir implementando para poder lograr que el Perú también esté ya al nivel de otros países que han logrado ya aprobar leyes agresivas porque están pensando en el futuro, ¿no? Yo creo que hoy día, es claro, también hay que decirlo, hay una serie de intereses, hay una serie de instituciones que tienen de alguna manera una visión distinta, pero que creemos que el tema del hambre es un tema que tenemos que abordar de una manera total, y desde el Congreso, justamente con estas leyes que deben aprobarse, esperemos lo más pronto posible, podamos ir avanzando respecto a esta legislación, ¿no? Justamente lo que mencionaba, algunos intereses distintos, algunos intereses que incluso podrían ir en contra de las iniciativas que existen en este momento para paliar el problema del hambre, es que también el Frente tiene una función fiscalizadora, una función que permita que se controle de mejor manera los recursos que ya están destinados o que se van a destinar para empezar a atacar este problema. Bueno, en la labor parlamentaria el tema de fiscalización es fundamental, ¿no? Hoy día el Estado, los gobiernos invierten miles de millones en programas, en proyectos, en inversión que tiene que ver con atención, sobre todo al tema de reducción de la pobreza, generación de inversión en infraestructura, en mejoramiento, en calidad de vida. Lo que tenemos que hacer es que esos recursos se inviertan adecuadamente y que tengan no solo la sostenibilidad, sino sobre todo los efectos, que haya realmente una reducción en sí, y eso es parte de lo que tenemos que trabajar y venimos trabajando justamente desde las comisiones especializadas que acá en el Congreso existen, y que es lo que finalmente se va realizando a nivel de casi todos los parlamentos, ¿no? Tener un nivel de participación, de legislación, pero sobre todo de fiscalización. Correcto, congresista, y precisamente para poder seguir conversando sobre estas iniciativas y sobre ese trabajo que se viene haciendo en contra del hambre, es que se va a llevar a cabo este año, en el mes de noviembre, el 6º foro de los frentes parlamentarios contra el hambre. Y para conversar precisamente de la agenda de ese foro es que vamos a conversar con nuestros invitados, pero luego de esta pequeña pausa. No se muevan, ya volvemos. Oye, Edmundo, ¿qué haces aquí estudiando? ¿Qué estudias acá? Juega, pe, necesitamos algo más. Deja de estudiar. Juega. ¡Qué bonito! ¿Ya ves? Necesitamos uno más. ¡Juega! Ya, está bien, pero cuida mi libro. Ese es Moreno. Vaya a jugar. Yo te lo cuido. Oye, Moreno, ni para eso sirves. Ya la vi que por tu culpa vamos a ir perdiendo. Oye, ¿cómo siendo moreno puedes jugar así? Debería darte vergüenza. Jóvenes, todos al salón, por favor. Edmundo, qué mal has quedado, ¿ah? Anda, recoge tu libro.
Gracias por continuar con nosotros en esta entrevista especial y para seguir conversando ahora sobre el sexto foro de los frentes parlamentarios contra el hambre de América Latina y el Caribe que se va a llevar a cabo en nuestro país en el mes de noviembre. Nos acompaña la coordinadora regional de los frentes parlamentarios de América y el Caribe, la asambleísta de la Asamblea Ecuatoriana, la señora María Augusta Calle Andrade, a quien le damos la bienvenida, y también el funcionario regional de la FAO, el ingeniero Luis Lobo Guerra, que es coordinador de la Iniciativa de América Latina y Caribe sin Hambre de la ONU y la FAO. Señor Lobo, gracias también por acompañarnos en esta oportunidad. Y quería empezar con la señora Calle para conversar un poco sobre cuál ha sido el trabajo de los frentes en general en América Latina y si tenemos ya algunos indicadores que nos permitan decir que el trabajo que vienen realizando está definitivamente influyendo positivamente en la lucha contra el hambre. Quisiera empezar contándoles que somos 16 países que hemos formado frentes parlamentarios en América Latina y el Caribe y esperamos que después de un encuentro que tenemos en este mismo mes podamos llegar a los 18 frentes. Aparte, hay varios organismos regionales que también, parlamentarios regionales que también tienen frentes parlamentarios integrados a este gran frente continental. Tenemos varios logros. Hemos logrado de alguna manera posicionar temáticas y expedir normativa que persigue la eliminación del hambre y la buena nutrición en nuestros países. Como legisladores, pues tenemos que hacer eso, pero expedir leyes, y se han expedido leyes. Por ejemplo, tenemos leyes sobre soberanía alimentaria en varios países de América y del Caribe, y tenemos en el Parlamento Latinoamericano expedido una ley marco sobre soberanía alimentaria, y también tenemos varias leyes que tienen que ver y que se están empezando a discutir sobre agricultura familiar, y intercambiamos experiencias entre los diferentes parlamentos para ver los caminos más expeditos para expedir esta legislatura, que no siempre son fáciles. Ejemplo, lo que ha pasado aquí en el Perú. La ley de seguridad alimentaria que estaba aprobada ha tenido que regresar a un trámite de inicio nuevamente. Este es uno de los aportes importantes que tenemos los frentes, pero también tenemos el tema de la fiscalización, y desde los frentes parlamentarios hemos hecho seguimiento a las actividades de alimentación escolar, que es un programa que está casi en todos nuestros países, y hemos intercambiado experiencias para ver las mejores formas de ir mejorando el cumplimiento de este derecho a la alimentación que tienen los niños de nuestra región. Y en este avance legislativo de expedir normas y también de hacer fiscalización a los distintos programas y políticas que se implementan desde los ejecutivos, también hemos logrado identificar otros problemas importantes. En nuestra región, América Latina y el Caribe, es la única región en el mundo que logró cumplir uno de los objetivos del desarrollo del milenio. Hemos reducido casi a la mitad el número de personas con hambre. Tenemos esa buena noticia, pero tenemos otra noticia que también nos preocupa, y es que también en nuestra región se ha incrementado de una forma alarmante el número de personas con sobrepeso y obesidad, que se refiere a un problema que también deriva del tema alimentario, ¿no es cierto? Y es que si bien tenemos comida para que ningún latinoamericano o caribeño, hombre o mujer, niño, adulto o persona de la tercera edad se acueste con hambre, estas personas, y generalmente de los sectores más empobrecidos, tienen una alimentación que está derivando en problemas de salud serios. El sobrepeso y la obesidad no es un tema estético únicamente, es un tema de salud, y es un tema que tiene que ver también con la identidad y con la autoestima. Podría parecer incluso hasta contraproducente que en una iniciativa latinoamericana y del Caribe para luchar contra el hambre empecemos a hablar ahora de un problema de sobrepeso, cuando, como usted misma ha señalado, es un problema ya en general alimentario. Quizás que habría que empezar a tomar conciencia sobre la importancia de una buena alimentación, que cada país empiece a tener políticas de Estado dirigidas precisamente a mejorar esta categoría. El problema es muy simple.
la alimentación es un derecho y se la ha convertido en una mercancía. Y el momento que es una mercancía, la alimentación cae dentro del mundo del marketing y la publicidad y se convierte en un negocio. Y entonces las grandes compañías transnacionales son las que hacen publicidad de su comida que no es precisamente nutritiva, ¿no es cierto? Y que corta una serie de prácticas ancestrales, tradicionales, de las que el Perú es uno de los exponentes más importantes que tenemos en el mundo, creo yo, porque tiene una diversidad de comidas impresionante, una tradición culinaria impresionante, ¿no es cierto? Pero que sin embargo, esta inclusión de la gran industria de alimentos dentro de la cotidianidad, porque si hay algo más cotidiano que el comer, no sé que haya más cotidiano que el comer, dentro de esta cotidianidad de las personas, de la gente más simple, ha trastocado estas prácticas y ha roto esta armonía del buen comer y se ha convertido en una comida atentatoria a la salud. Y es algo que realmente nos preocupa a todos. 5% de las personas de América Latina y el Caribe tienen problemas de sobrepeso y obesidad. 45% no es un problema menor. Obviamente no es un problema menor, pero mencionaba también algo muy importante y es la agricultura familiar. Y recordaba que en la COP que se realizó aquí en el Perú el año pasado también se mencionó mucho este tema, ya que se planteaba como una de las soluciones para combatir los problemas ocasionados por el cambio climático. Si nos podría hablar un poco más sobre este tema. Bueno, la agricultura familiar es uno de los sujetos de política pública dentro de todo lo que es el sistema agroalimentario, de alguna forma. Desgraciadamente, la agricultura familiar ha sido la gran olvidada de los últimos 20 años y es una gran noticia que muchos de los países de la región estén pensando en cómo, de alguna forma, aprovechar esas potencialidades de la agricultura familiar, que tiene que ver con muchos aspectos. Tiene que ver con el cambio climático, como le comentaré ahora, pero también tiene que ver con el tema de la malnutrición. Es decir, y cuando hablo de malnutrición estoy hablando de hambre y de obesidad y sobrepeso. Son dos elementos que están muy unidos, porque no sé si usted sabe que los niños desnutridos son los más propensos a ser los más obesos. Es decir, uno se va dando cuenta que cuando empieza a visitar algunos países, empieza a ver a niños muy bajitos y muy gorditos, porque son ese tema de no recibir los nutrientes adecuados en el primer momento de su desarrollo tiene un efecto importante para luego tener una gran propensión cuando ya empiezan a tener, sobre todo este tipo de alimentación, basura, etcétera, empiezan a tener ese problema de obesidad. Pero volvamos otra vez a la agricultura familiar. La agricultura familiar en el ámbito de la malnutrición hace un gran aporte porque es la que suministra principalmente los productos que tienen una calidad y están de alguna forma articulados a todos los hábitos alimenticios tradicionales de los países. En gran parte, en casi todos los países, si no decir por todos, en todos los países de la región, esta agricultura familiar es la que suministra los platos y la comida, o la comida que está en los platos que comen todas las sociedades latinoamericanas todos los días. Y luego, respecto al tema del cambio climático, por eso tiene un valor importante, pero respecto al tema del cambio climático que me comentabas, la agricultura familiar es una de los instrumentos que puede utilizar una sociedad para enfrentar esta adaptación al cambio climático. La agricultura familiar tiene diferentes tipos de estrategias para adaptarse a los cambios climáticos porque ha sido la forma en que se ha ido desarrollando. Está caracterizado, está articulada al tema del policultivo, el tema de la variedad genética también está vinculado a la agricultura familiar y no, vamos, en este país uno podría estar hablando de toda esa riqueza genética en cuanto a semillas, diferentes tipos de productos y esos elementos, también por supuesto las prácticas ancestrales en el cultivo, todos esos elementos le dan una gran potencialidad para poder adaptarse al cambio climático que estamos de alguna forma viviendo estos años. Justamente durante la pausa me comentaba de la importancia de tener un banco genético aquí en nuestro país, como seguramente ocurre en otras latitudes. Sí, o sea, en los países del primer mundo, los bancos genéticos son el mayor tesoro de cualquier país, de Francia o de Inglaterra. Además, están en búnkers
que pueden resistir una bomba atómica, porque la única riqueza real que tenemos los seres humanos es la posibilidad de tener vida, y para tener vida hay que comer. Entonces, usted tiene países del primer mundo que han desarrollado unos refugios para tener los bancos genéticos. En América Latina estamos empezando. Este momento, los bancos genéticos, toda la reserva genética está dispersa, está en universidades que están haciendo investigación, que está muy bien que hagan investigación, en transnacionales que vienen a nuestros países e investigan las semillas y se llevan, ¿sí? Y se están llevando la riqueza más importante del país. Entonces ahora, por ejemplo, es una propuesta que queremos hacerlo desde el caso ecuatoriano, donde estamos poniendo el punto de un banco genético dirigido y cuidado por el Estado, que el Estado somos todos los ecuatorianos. Esa es una de las propuestas que queremos hacer a los frentes parlamentarios para que en nuestra región nuestros gobiernos se den cuenta de la importancia de tener estos bancos genéticos bajo las normas de seguridad nacional. Podemos quedarnos sin oro, el oro no comemos, pero no podemos quedarnos sin comida. Evidentemente es uno de los temas que tienen que ser revisados dentro del trabajo de estos frentes parlamentarios contra el hambre. Sobre el foro que se va a llevar, el sexto ya, que se va a realizar en noviembre en nuestro país, ¿cuál es la agenda de este evento? Mira, los foros parlamentarios, que es el gran espacio de diálogo que han ido construyendo estos frentes parlamentarios a lo largo de estos ya 5 años que de alguna forma están desarrollando estas actividades, tienen ya una historia y una trayectoria en cuanto a qué elementos tienen esa agenda, ¿no? Pero hay una serie de aspectos importantes, además de los contenidos que hemos estado hablando ahora, que tienen que ver principalmente con la lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Un aspecto importante de estos foros es también la participación de la sociedad civil como un elemento que enriquece la discusión y el diálogo, y también, por supuesto, los consensos que llegan los parlamentarios alrededor de estas temáticas. Y otro aspecto también muy interesante de todos estos foros es el intercambio y la discusión desde diferentes tipos de ideologías, de diferentes tipos de puntos de vista sobre un tema común que es la lucha contra el hambre, la inseguridad y la malnutrición. Es ahí, en esa discusión, en esa riqueza del intercambio, no solamente entre países de la región, también estos foros se están invitando a países de otras regiones, bien parlamentarios africanos, asiáticos. Es el momento de intercambiar, de aprender de otras experiencias, y esa es una de las grandes riquezas de esta agenda de los foros parlamentarios. Y qué bueno que se empiecen a unificar los esfuerzos no solo de las naciones de Latinoamérica y el Caribe, sino de todo el planeta para combatir este mal, y que nuestro país también ya sea parte de estos esfuerzos. A nuestros dos invitados, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros unos minutos de su tiempo para conversar sobre el Frente Parlamentario contra el Hambre del Perú. Nuevamente, muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros aquí en esta entrevista especial. Yo soy Jorge Álvarez, hasta esta próxima oportunidad.